Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz del Residente, como todos los martes en pediatría. Agradecidos de que nos estén acompañando. Si es primera vez que están con nosotros, les repito rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora que realiza una presentación, de alrededor de 30 minutos. Terminando esto, les recordamos que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de por ellas es por Zoom y otra es por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17. Así que si usted tiene algún comentario, pregunta o si simplemente quiere felicitar, porque a mí me encanta que feliciten a los doctores, puede hacer una parte de comentarios en caso de que ustedes nos esté viendo por Facebook, en caso de que nos esté viendo por Zoom, puede hacerlo la parte del chat. Si solamente quiere poner un like o un me encanta en Facebook, pues también son súper bienvenidos. Les recordamos que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender y también dejamos abierta la invitación a los residentes que nos están viendo si ustedes también quieren dar una clase. Con un gustazo, solamente mándenos un mensaje a nuestro Instagram o nuestro Facebook de La Voz del Residente y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para escucharlo. Les recordamos que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. También si no pueden estar toda la plática presente del día de hoy, no se preocupen, estas pláticas se suben a la plataforma de YouTube de Medical Legal Center, así que generalmente la encontramos al día siguiente. Pediatría generalmente la encontramos en la página los miércoles. Pero ya le cedo la voz a quien realmente venimos a escuchar, R3 de Pediatría del Hospital General Dr. Nicolás San Juan, egresada de la Universidad del Valle de Atemaja, Campus Guadalajara, la UNIVA, la doctora Marta Montserrat Gorpes García. Buenas noches, doctora Montserrat, muchas gracias por volvernos a acompañar. Hola, buenas noches. Doctora, pues adelante le dejo con el mejor público, que son los residentes de pediatría. Si gusta, ya puede empezar con su plática. Ok, gracias. Bueno, ya me presentaron, gracias. Y bueno, yo voy a dar el tema de manejo inicial del paciente quemado en pediatría. Bueno, este tema pues es amplio, pero traté de resumir lo más que pude, sobre todo pues el manejo que nosotros vamos a dar en urgencias. Ok, bueno, como objetivos de esta presentación, número uno, saber qué es una quemadura. ¿Por qué son tan graves las quemaduras? ¿Por qué llegan a ser mortales en los niños? Causas de muerte, qué superficie tiene quemada mi paciente, la profundidad de las quemaduras, la reanimación hídrica y uso de coloides, que es pues el manejo inicial que nosotros vamos a dar en urgencias, la analgesia, temperatura que debemos de manejar en nuestro paciente quemado y sobre todo importante, si nuestro hospital no cuenta con una unidad de pacientes quemados o es una unidad de primero o segundo nivel, ¿cuáles son los criterios de referencia a dichas unidades? Bueno, en cuanto a una introducción, vamos a tener que las quemaduras van a representar un gran problema en la práctica médica. Es una causa de mortalidad durante la infancia y la principal causa de quemaduras en la edad pediátrica son las térmicas o por escaldadura. Normalmente, de hecho, lo más común que llega en mi hospital, por ejemplo, son niños que se quemaron con agua caliente, que estaba la mamá, no sé, calentando el agua para bañar y el niño cae en la cubeta o accidentalmente derrama líquido caliente sobre su cuerpo. Bueno, aquí, como les decía, la principal causa es el agua caliente y la edad de presentación más común es en los menores de 10 años, sobre todo es en los niños. En cuanto al porcentaje, vamos a tener hasta un 85% de masculinos. ¿Por qué es importante saber la extensión de la quemadura? Bueno, como recordaremos, la piel es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo. Va a tener un espesor aproximado de 0.5 a 4 milímetros. Y pues las principales funciones de la piel, número uno es la protección contra infecciones, nos va a regular la temperatura corporal y además nos va a prevenir la pérdida de líquidos y electrolitos y también importante la síntesis de la vitamina D. Entonces es por eso bien importante un paciente quemado, todo esto se va a, va a fallar pues por la quemadura que tiene nuestro paciente. También para recordar, la piel está compuesta por varias capas, por epidermis, dermis e hipodermis. Y bueno, bajo de la hipodermis está el tejido celular subcutáneo. Esto es importante para clasificar nuestras quemaduras en cuanto a los grados, qué es lo que está quemado para poder clasificarla. La piel vamos a tener que, en contacto breve, va a tolerar hasta un 40 grados de temperatura.
y puede provocar una lesión, pero para provocar una destrucción inmediata, la piel tiene que estar expuesta a más de 70 grados y esto nos va a provocar una necrosis en la epidermis. ¿Qué va a pasar cuando nuestro paciente entra en contacto pues con lo que lo está quemando? Va a romper la homeostasis del organismo y entre más extensa sea la quemadura, va a afectar a más órganos de la economía corporal, no solamente a la piel. Y bueno, en cuanto ya a una definición de quemadura, nosotros aquí en México tenemos nuestra guía de práctica clínica de evaluación y manejo inicial del niño gran quemado. Vamos a tener que esta guía define una quemadura como un trauma prevenible que va a ser producida por una acción de agentes físicos, químicos y biológicos, porque no solamente es una quemadura por escaldadura. La escaldadura es la principal causa, pero puede ser por algún químico o por fuego directo o por electricidad. Va a depender de la energía involucrada, el tiempo de acción y las características de la zona afectada. No es lo mismo el tiempo que dura un niño metió la mano rápido al agua caliente a que duró tiempo sumergido en agua caliente. Bueno, aquí en cuanto a la clasificación, como les mencionaba en las diapositivas anteriores, las tres capas principales de la piel, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. ¿Esto para qué? Para nuestra clasificación. Vamos a clasificar nuestras quemaduras en 3 grados. El primer grado, vamos a tener que solamente se va a lesionar la epidermis. La característica que tiene este tipo de quemaduras son quemaduras que son rojas y eritematosas. La más común es una quemadura solar, las de primer grado. Las de segundo grado se van a dividir en superficial y profundo. Esta, bueno, en cuanto a va a llegar hasta la dermis, se va a dividir entre dermis reticular y papilar, ajá, y se va a dividir en superficial y profundo, como les decía. La superficial, ¿cuáles son las características? Vamos a tener pacientes que van a tener flictenas, que son exudativas e hiperémicas. Y las de segundo grado profundo, igual va a haber flictenas exudativas, hiperémicas y van a ser muy dolorosas. Eso también es característico de las de primer y segundo grado, que son muy dolorosas, a comparación de las de tercer grado, que tercer grado pues ya puede abarcar hasta el tejido celular subcutáneo y abarca nervios, por eso son indoloras. La característica principal también de las quemaduras de tercer grado pueden ser que sean, ya estén oscuras por la misma quemadura o estén pálidas a la presión. Bueno, eso es en cuanto a clasificación de nuestras quemaduras por grado. Bien importante saber la superficie corporal quemada que tiene nuestro paciente. ¿Por qué? Porque de esto va a depender nuestra reanimación hídrica en las primeras horas en urgencias. Porque esto va a depender para que no haya un aumento de la morbimortalidad. Porque, bueno, recordar que lo ideal es que se realice la reanimación hídrica dentro de las primeras 2 horas en el que el niño se quema. Entre más tiempo pase, pues nuestro paciente aumenta su riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque para recordar un poco, pues en cuanto a la fisiopatología del niño quemado, vamos a tener que la principal causa de mortalidad en estos niños va a ser un choque hipovolémico y distributivo por la pérdida y fuga de líquidos que hay y depresión de volumen. Entonces es por eso importante hacer la reanimación hídrica las primeras 2 horas. Y importante el porcentaje de superficie. Nosotros en pediatría utilizamos la escala de Lund y Broder. Esta clasificación, bueno, esta tablita viene en la guía de práctica clínica. Esta es la clasificación de Lund and Broder modificada para determinar la extensión de la quemadura. Esta nos la va a dividir entre área de cuerpo y edad del paciente. Nos lo va a dividir de recién nacido a 1 año, porque no es lo mismo el tamaño de un pequeñito de recién nacido a 4 años, 9 años o hasta de 15 años. Aumenta un poco, pues aumenta más la superficie. Nos va a dividir entre cabeza, cuello, tórax, genitales, parte superior, inferior, brazo, antebrazo. Y por edades, les decía, de recién nacido a 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 años. Esta es la escala modificada. Entonces nosotros vamos a calcular nuestra superficie en base a esto. Esta, bueno, es un esquemita también rápido, en el cual igual lo divide por años, menor de 1 año, 5 años, 10 años, 15 años o más. Aquí como podemos ver,
En menor de un año, la cabeza es lo que abarca un poco más por el tamaño del bebé, y ya parte del tórax y del abdomen es 32, extremidades 15, inferiores 15 y superiores 9, que al final de cuentas lo que modifica aquí es la cabeza en cuanto al número de porcentaje de superficie. O también una forma rápida, porque también a veces tenemos un niño gran quemado y no tenemos tiempo pues para hacer bien nuestro cálculo de porcentaje de superficie, y utilizamos la regla de la palma de la mano, que equivale al 1% de la superficie, pero es de la palma de la mano de nuestro paciente. Entonces la palma de la mano del paciente equivale aproximadamente a un 1% de superficie corporal. Bueno, en cuanto a los pediátricos, para definir un gran quemado, la guía de práctica clínica mexicana nos marca que el paciente gran quemado es aquel niño que tiene una superficie corporal total quemada arriba del 15%. Entonces, entre más pequeño sea nuestro paciente, pues más superficie corporal puede llegar a tener. Muy bien. Ya que nos llega nuestro paciente a urgencias, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como todo niño que nos llega a urgencias, nuestra evaluación primaria, ¿sí? El ABCD. A, vía aérea; B, la ventilación; C, circulación; y D, déficit neurológico. Es bien importante no solo enfocarnos en la reanimación hídrica. Si tenemos un niño con sospecha de quemadura en vía aérea, pues hay que proteger vía aérea. Nuestro triángulo de valoración pediátrica, igual, como todos nuestros niños, hay que ver la apariencia, el trabajo respiratorio y su circulación o su aspecto cutáneo. También importante realizar el sample, recordar el sample, signos y síntomas, alergias, medicamentos, patologías, último alimento y eventos relacionados al accidente o a la patología por la cual esté llegando nuestro paciente, que en este caso, pues la quemadura. Importante lo que les decía, la vía aérea. ¿En quién vamos a sospechar una lesión por inhalación? Pacientes que tengan quemaduras faciales y en cuello, que tengan quemadas las cejas y las vibrisas nasales, depósitos carbonáceos, esputo carbonáceo o disfonía. Son niños que, bueno, con los que ya hablan, que sí se les escucha un poco diferente la voz. Antecedentes de que la quemadura fue en espacios cerrados, por ejemplo, lo más común aquí en estos casos, por fuego, ¿no? Y explosión de quemaduras en cabeza y tórax. Esto es importante porque también nos va a pues, determinar nuestro manejo inicial en nuestro paciente. Si tiene lesión en vía aérea que presenta todas estas características, hay que proteger la vía aérea número 1. Y nuestra guía de práctica clínica, ¿qué nos dice? Nos dice que recomienda oxígeno al 100% en todo paciente con sospecha de lesión en vía aérea. Y si existe edema de la vía aérea, hay que realizar una intubación temprana. ¿Por qué? Porque si no se realiza una intubación temprana, el edema va a aumentar y posterior va a ser muy difícil realizar una intubación, va a ser una vía aérea difícil y pues va a aumentar la mortalidad de nuestro paciente. Bueno, ya en cuanto a nuestra evaluación primaria, nuestro triángulo de evaluación pediátrica, ya vimos si requiere o no intubación. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? El enfriamiento. Hay que remover la ropa. Normalmente cuando llegan al área de urgencias, los llevan con toda la ropa con lo que se quemó. Ya si fue por fuego, pues ya algún niño va a llegar ya sin ropa, pero normalmente llegan con la ropa con la que se quemaron. Entonces, hay que remover esa ropa. No aplicar hielo, porque si nosotros aplicamos hielo vamos a extender la quemadura. Y hay que cubrir con gasas estériles, porque recordemos, la piel es la que es pues protección, entonces se barre esa protección y está propenso a infecciones nuestro niño. Que eso ya es pues posterior a las próximas horas, el riesgo de infecciones porque se rompió la barrera de protección de la piel. También tópico, mantener un ambiente húmedo en la piel, ¿sí? Aseo, colocar sulfadecina de plata, ulcoderma o furacin. La sulfadecina de plata se puede colocar en cualquier parte del cuerpo, a excepción de la cara, porque provoca manchas. Entonces podemos apoyarnos con ulcoderma y furacin. Y la humectación, hay que mantener esa quemadura humectada como con aceite mineral o vaselina líquida. Previo a que removimos la ropa,
limpiamos a nuestro paciente, se hace un aseo con jabón y agua, o sea, jabón quirúrgico y ABD o con solución fisiológica, pero tiene que ser agua limpia. Secamos, colocamos nuestra sulfadiacina o el codermofuracin y colocamos gasas empapadas con aceite mineral para mantener esa zona humectada. En cuanto a la reanimación hídrica, aquí es importante el porcentaje de superficie corporal. Podemos hacer la reanimación hídrica por vía oral o intravenoso. Por vía oral, ¿cuáles son los niños a los cuales nosotros le vamos a realizar este tipo de reanimación? Niños que tengan menos del 15% de superficie corporal va a ser con vía suero oral y que nuestros recursos sean limitados. ¿A qué me refiero a que nuestros recursos sean limitados? No todos los hospitales tienen unidad de terapia para niños quemados. Yo afortunadamente puedo decir que mi hospital cuenta con una unidad de terapia intensiva para niños quemados. Entonces, bueno, pero inicialmente si nos llegan y por X o Y está llena la unidad, le podemos iniciar la reanimación hídrica por vía oral. Ahora, ¿a quién le vamos a iniciar nuestros líquidos intravenosos? A los niños menores de 2 años, arriba del 15% de superficie corporal, que ya se consideraría paciente gran quemado, y a los mayores de 2 años, que su superficie corporal sea del 20%, que igual, mayores de 2 años, arriba del 20%, es un gran quemado. En cuanto a nuestro esquema de reanimación hídrica, vamos a tener dos formas, la fórmula de Parkland y la fórmula de Galveston. Fórmula de Parkland la vamos a utilizar en niños menores de 10 kilos y Galveston arriba de 10 kilos. Podemos usar una u otra, pero la GPC nos marca Parkland menores de 10 kilos, mayores de 10 kilos Galveston. ¿Cómo vamos a utilizar nuestra fórmula de Parkland? Lo va a dividir por días. Nuestro día 1 o cuando fue la quemadura, vamos a tener que es de 2 a 3 mililitros kilo por superficie corporal quemada con solución Hartmann. La guía de práctica clínica nos menciona que lo ideal es iniciar nuestra reanimación con Ringer lactato, aparte los requerimientos de nuestro paciente, ya sea por Holiday Cigar o por superficie corporal. Nos recomienda utilizar Ringer lactato y solución glucosada del 5% para prevenir hipoglucemias. Entonces vamos a iniciar con Parkland de 2 a 3 mililitros kilo superficie corporal. En las primeras 8 horas se va a pasar la mitad, posterior en 16 horas. Y aparte su aporte de líquidos totales por Holiday Cigar con solución glucosada y solución salina. Aquí bien importante que las primeras 24 horas de nuestro paciente, 24 hasta 72 horas, no vamos a poner aporte de potasio. ¿Por qué? Porque ya por el hecho de la quemadura y por la lisis que va a haber un aumento del potasio. Entonces, si nosotros ponemos aporte de potasio, le vamos a provocar una hipercalemia y por tanto, si de por sí ya, recordando un poco en cuanto a la fisiopatología, el corazón va a estar alterado, le podemos provocar arritmias cardíacas. También aquí bien importante que Parkland es en las primeras 8 horas, desde la hora que fue la quemadura. Por ejemplo, aquí, bueno, les puse un ejemplo. Sí, bueno, no, este no es Parkland 2. Busco, permítanme. Aquí está. Bueno, en cuanto a Parkland, les decía que hay que iniciar la hora, pues hora cero se puede decir, es cuando se quemó nuestro paciente. Por ejemplo, si se quemó a las 10 de la mañana y llegó con nosotros a las 3 de la tarde, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ya pasaron 5 horas. Entonces, ¿cómo vamos a pasar la primera mitad? En 3 horas, porque ya pasaron 5 horas después de la quemadura. Entonces, tiene que ser 8 horas después de la quemadura. Entonces, eso es en el primer día. Y el segundo día con Parkland, vamos a tener que el aporte es con la mitad del primer día, más las pérdidas insensibles de nuestro paciente. ¿Cuál es la fórmula para nuestras pérdidas insensibles? Va a ser 25, que es una constante, más la superficie corporal quemada por la superficie corporal. Esto nos va a dar los mililitros por hora de pérdidas insensibles que se va a añadir al rol de soluciones. Aparte, sus líquidos totales por Holiday Cigar. Aquí ya en el día 2 vamos a tomar controles de electrolitos para ver cómo está nuestro paciente y si requiere algún aporte de algún electrolito o minerales.
Bueno, y ese es bueno, un ejercicio que puse, un paciente de 6 meses, pesa 7 kilos, con superficie corporal de 0.37, 65 centímetros, con superficie corporal quemada del 40%, y su hora de quemadura fue a las 11:30 de la mañana. Aquí calcular las pérdidas insensibles, inicio y duración de Parkland, el día 1 de Parkland y sus soluciones por Holiday, que nos quedaría así. Sería para Parkland 1, sería, lo iniciamos a 2 mililitros kilo, 2 por 7 por 40, que es la superficie quemada, va a ser 560 mililitros. ¿Cómo lo vamos a pasar? Aquí puse en el ejemplo que nuestro paciente llegó a las 12:30 de la tarde, o sea, una hora después. Entonces vamos a pasar nuestra aporte de Parkland, las primeras 7 horas la mitad, que serían 280, y el resto a las 16 horas, 280 mililitros. Nosotros ya lo dividimos entre las 16 horas o 7 horas para saber cuántos mililitros va a pasar por hora. Y para 24 horas su aporte por Holiday Cigar, que aquí serían sus líquidos totales de 700 mililitros. Y sus pérdidas insensibles, que son 24 mililitros por hora. Eso es en cuanto a Parkland. En cuanto a Galveston, como les decía, Galveston lo vamos a utilizar en niños que pesan más de 10 kilos. ¿Cuál es la fórmula de Galveston? Son 5,000 mililitros por superficie corporal total quemada más 2,000 mililitros por superficie corporal. Igual la mitad en las primeras 8 horas y el resto en 16 horas. Más sus líquidos totales, ya sea por Holiday o por superficie. En relación 1:1, igual aquí las primeras 24 horas sin aporte de electrolitos hasta no tener un control. Igual aquí otro ejercicio, un niño de 6 meses que pesa 7 kilos, superficie corporal de 0.37, mide igual 65 centímetros, superficie corporal del 40%, y 11:30 AM fue su quemadura. Llega con nosotros 12:30, igual hacemos la fórmula. Galveston día 1 sería 5,000 por 0.14, es igual a 700 mililitros. Aquí también es importante cómo vamos a sacarla para nuestra fórmula de Galveston, la superficie corporal quemada. Vamos a hacer una regla de 3 en cuanto a la superficie corporal de nuestro paciente con la superficie corporal total quemada para que nos dé el porcentaje y saber cuánto es. Aquí en este caso sería 0.14. Entonces nos está dando que para pasar a las primeras 7 horas son 350 mililitros, posterior en las siguientes 16 horas, 350 mililitros más 2,000 mililitros por metro cuadrado, que aquí en este caso es el aporte de sus soluciones. No es por Holiday, es por metro cuadrado, a 2,000 mililitros por metro cuadrado. Ok, bueno, en cuanto a la reanimación de líquidos, nuestra guía de práctica clínica, como les decía, nos recomienda uno con Ringer lactato, pero pues en ocasiones no contamos con ellas. Entonces, ¿qué solución vamos a utilizar? Solución Hartmann. Y hay que evitar la solución salina. ¿Cómo va a ser nuestro marcador? ¿O cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro paciente está teniendo una adecuada reanimación hídrica con la uresis? En niños menores de 30 kilos, la meta de uresis es de 1 a 2 mililitros kilo hora. Y en mayores de 30 kilos, de 0.5 a 1 mililitros kilo hora. Si nosotros tenemos que nuestro paciente ya está orinando más de lo que nos marca la guía, es momento de suspender el aporte. Bueno, y también hay que ver la clínica de nuestro paciente. Podemos suspender lo que es la reanimación, ya sea por Parkland o Galveston. O si está limítrofe la uresis, aumentar de 10 a 15% de los líquidos el aporte para que haya un aumento en cuanto a la uresis. Ahora, en cuanto al manejo de coloides, aquí puse esta imagen del glicocálix endotelial. Esto porque lo puse es importante. Recordar que el glicocálix endotelial es una capa que recubre el endotelio vascular, que una de sus principales funciones es la permeabilidad vascular. Va a proteger contra la adhesión plaquetaria leucocitaria y va a regular la permeabilidad de agua y de proteínas. Entonces, cuando hay un paciente quemado, se barre. Entonces, no hay esa protección. Y es por eso que hay fuga de líquido, porque se rompe esa permeabilidad vascular y va a haber fuga de líquidos y proteínas.
Entonces, es por eso que la guía de práctica clínica y, bueno, esta bibliografía que puse aquí, nos marca que podemos utilizar albúmina al 5%. Cuando estamos usando una reanimación por Parkland, nos recomienda utilizar de 0.3 a 0.5 mililitros por kilo por superficie corporal quemada. O utilizar plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado es volumen efectivo. ¿Cómo va a ser la dosis aquí? De 10 a 12 mililitros kilo cada 8 a 12 horas. Y bueno, me faltó mencionar la albúmina con Galveston. La dosis es 12.5 gramos por cada litro de solución que estemos utilizando. Entonces, esto es importante por lo que les mencioné del glucocálix para tener una adecuada permeabilidad vascular y que no haya fuga de líquido. Esto ya, bueno, esto es en cuanto a lo inicial que nos llega a nuestro paciente. Ya posterior, vamos a iniciar una profilaxis gastrointestinal. Nuestros pacientes pueden hacer úlceras por estrés. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Con omeprazol 1 miligramo kilo día, con gel de aluminio y magnesio de 5 a 10 mililitros vía oral cada 8 horas. Y la glutamina, que es en cuanto, bueno, un poco más enfocado hacia la nutrición, que esto que va a hacer es un antioxidante y nos va a disminuir el daño oxidativo que nuestro paciente pueda tener por la quemadura. La vitamina C como antioxidante, vamos a tener que en el día 1 va a ser 66 miligramos kilo hora, día 2, 33.5 miligramos kilo hora, y del día 3 en adelante, de 500 miligramos a 1 gramo al día. Esto es antioxidante. Importante, el manejo del dolor en nuestros pacientes. Las quemaduras de primer y segundo grado son muy dolorosas. Ya las de tercer grado, como les mencioné al principio, por las características de la quemadura, no van a ser dolorosas, pero de primer y segundo grado, sobre todo las de segundo grado, son muy dolorosas. Y si no manejamos un adecuado manejo del dolor, nuestro paciente puede hasta chocarse. Esta es la escala de analgesia de la OMS, que nos marca, bueno, en cuanto a escalones, se inicia con un analgésico no opioide, un AINE, puede ser paracetamol, metamizol, pero no va a ser suficiente para nuestro paciente. Entonces nosotros iniciamos nuestro manejo con un AINE y con un opioide débil, ya sea en infusión o con dosis cada 6 a 8 horas. Normalmente lo que nosotros les dejamos es su paracetamol con horario y una infusión con tramadol. ¿Por qué? Porque sí pues sí las quemaduras son muy dolorosas y nos vamos a ir por el escalón de la analgesia. Ya si nuestro paciente presenta más dolor, podemos poner hasta morfina o buprenorfina. Como les decía, el tramadol en infusión, 1 miligramo kilo dosis, y paracetamol de 10 a 15 miligramos kilo dosis con horario. Aquí bien importante, y para los médicos de primer contacto que están con un niño quemado, por favor, no apliquen lidocaína en spray. ¿Qué pasa si yo aplico lidocaína en spray en un niño quemado? Ese niño puede convulsionar. ¿Por qué? Porque la piel ya perdió su barrera de protección. Entonces lo que va a hacer es que va a potencializar el efecto de la lidocaína y va a provocar una crisis convulsiva. Es bien común que lleguen niños quemados y que no se conocen con epilepsia y de la nada empiezan a convulsionar. Y haciendo ya un reinterrogatorio, ya nos dicen, no, es que le puse lidocaína en spray para que no le doliera. Y esta es la causa por la cual convulsiona. Entonces, no hay que aplicar lidocaína. No, eso es, no, prohibido. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que vamos a vigilar? La frecuencia cardíaca, también recordar importante, las primeras 24 a 72 horas, nuestro paciente va a estar con tendencia a la taquicardia, ¿sí? Por todo en cuanto a la fisiopatología del niño quemado. La TA, también eso es importante, eso sí hay que verificar que nuestro paciente no esté hipotenso, los pulsos distales, el llenado capilar y que nuestro paciente no haga un síndrome compartimental, porque esto también pues es una complicación que puede tener nuestro paciente. La uresis, como les decía, es nuestro parámetro que nos va a decir si nuestro paciente está teniendo una adecuada reanimación hídrica. Mayores de 30 kilos, la meta mínima es 0.5 mililitros kilo hora y en menores de 30 kilos, 1 mililitro kilo hora. Como les decía en las diapositivas anteriores,
Si nuestro paciente está teniendo disminución en la uresis, ¿qué vamos a hacer? Un aumento en sus líquidos totales del 15%. O si está la uresis aumentada y el paciente ya presentó datos de edema o congestión, vamos a suspender la reanimación hídrica con Parclan o Galveston. Bueno, ya en cuanto al manejo inicial, ya posterior a nuestra reanimación, importante, bueno, ya se me olvidó mencionarlo, que en cuanto llega nuestro paciente ya hay que tener un acceso intravenoso. Si es difícil canalizar a nuestro paciente, de primera instancia no vamos a colocar un catéter venoso central. Podemos hacer uso de los intraóseos. Ya posterior que iniciamos nuestra reanimación inicial, ya podemos colocar un catéter venoso central. Línea arterial, que las líneas arteriales ya se utilizan pues en la terapia cuando el niño pasa a terapia. Colocación de sonda Foley y de una sonda nasogástrica para verificar pues que nuestro paciente no tenga sangrado de tubo digestivo. Ahora aquí, importante. Estos son nuestros criterios de referencia que maneja la guía de práctica clínica del niño gran quemado. ¿Cuáles son estos criterios para un centro de quemados? Todo niño que tenga una quemadura de segundo grado o tercer grado que afecte más del 10% de la superficie corporal en menores de 10 años. Quemaduras de segundo y tercer grado que afecten más del 20% de superficie corporal en cualquier grupo de edad. Quemaduras de segundo y tercer grado que comprometan, estas son las zonas especiales o que hay que tener cuidado, que son criterio de referencia: cara, ojos, oído, manos, pies, los genitales, el perineo y articulaciones mayores. Quemaduras de tercer grado que tengan una superficie arriba del 5% en cualquier edad pediátrica. Y esto es bien, bien importante. Las quemaduras eléctricas, incluye lesiones por rayo, porque a veces pasa que son niños que les cayó un rayo y como no tienen quemadura en piel, pues no los aceptan en las unidades de quemados. Entonces, esto es bien, bien importante, que todo niño o paciente con quemadura eléctrica es ingreso a una unidad de terapia intensiva para niño quemado. Y quemaduras químicas graves o quemaduras por inhalación. También quemaduras menores en pacientes con enfermedades preexistentes graves, cualquier paciente quemado que tenga un alto riesgo de morbio mortalidad, niños con quemaduras en hospitales que no tengan personal calificado o que no sepan hacer pues sí, tratar a un paciente quemado, y quemaduras que requieran tratamiento social, emocional o rehabilitación. Esto, bueno, lo menciona la guía de práctica clínica. Las unidades de terapia para manejo de niños quemados no solamente es un manejo pues a la quemadura, ya no, o sea, es un manejo de un equipo multidisciplinario que va desde nutrición, psicología, y esto lo manejan, pues es por eso que es un criterio de referencia. Y bueno, esto sería todo en cuanto al manejo inicial. Puse esta frase de: a veces resulta divertido intentar lo imposible. ¿Por qué? Porque a veces pasa que nos da mucho miedo manejar un paciente quemado, ¿sí? O sea, pues es un niño y nos da miedo y si se va a complicar, le puede pasar algo, pero es bien importante tener conocimiento de que las primeras horas es fundamental para que el niño tenga una alta tasa de supervivencia. Muchas gracias, doctora Montserrat. Les recuerdo que si alguien tiene un comentario, alguna duda o solamente quiere mandar felicitaciones, háganlo en la parte del chat en caso de que usted nos esté viendo por Zoom. En caso de que nos esté viendo por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios. Por el momento estoy viendo solamente felicitaciones, entonces mientras si alguien se anima, estoy viendo alguna mano levantada por ahí. Les recuerdo que la única manera que tenemos de tener interacciones por medio del chat. Así que si gustan escribirlo, pues ahí los estamos leyendo. Mientras tanto, doctora, ¿sería tan amable de regalarme su conclusión en manera de consejo para sus compañeros de residencia de pediatría? Bueno, en cuanto a manejo de niño quemado, como les digo, o sea, no tener un conocimiento de qué es lo que vamos a hacer las primeras horas y no tener miedo. Sí, o sea, porque saber cómo va a ser nuestra reanimación es fundamental para las horas posteriores a
a que nuestro niño llegue a urgencias. Entonces es eso, no tener miedo y hacer una adecuada reanimación y saber bien los esquemas de reanimación. Muy bien, doctora Monse, una pregunta de Carlos. Dice, ¿a quién le corresponde tratar quirúrgicamente al paciente? ¿Al cirujano plástico o al traumatólogo? Bueno, en mi hospital, que tenemos nuestra unidad de niños quemados, es tratado por el cirujano plástico. Muy bien, la doctora Gabriela. Trauma es, perdón. No, termínalo, doctora. Trauma entraría pues en caso de que tuviera alguna fractura o algo, pero en cuanto a colocación de injertos y eso no es de trauma, es cirugía plástica. Muy bien, la doctora Gabriela pregunta, ¿en quemados por electricidad se hidratan igual? Quemados por electricidad, sí, se hace la reanimación hídrica, pero es que, bueno, es en base a, ¿cómo te digo? Si no tiene la superficie corporal quemada, pues solamente se hace su reanimación hídrica por su holiday o por superficie corporal. Muy bien, doctora. Estoy viendo puras felicitaciones, así que antes de pasar a leerlas, ya que no hay preguntas, les recuerdo que si quieren volver a revivir la plática, porque por ahí vimos varias operaciones y quieren volver a repasarlo, pueden encontrar la plática en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center. Ahorita enseguida termino de leer esa pregunta. En la plataforma Medical Legal Center, si la quieren buscar por Facebook, pueden hacer la página de Yo Soy Médico 17, porque ahí se guardan en vivo las veces que quieran utilizarla para estar repasando o estudiando. El doctor Carlos pregunta, ¿y en caso de no haber cirujano plástico, la urgencia quirúrgica, a quién le corresponde? ¿Al cirujano Cirugía general. Cirugía general. Muy bien. En caso de no contar con cirujano plástico, porque pues hay hospitales que no cuentan pues con cirujano plástico, entra cirugía general. Ok, sí, claro, por desgracia. El trauma no entra quemados. Muy bien, doctora. Entonces, también ahorita voy a pasar a leer rápidamente los comentarios de felicitaciones que estoy viendo. Reina comenta, muy bien, Monse. Dalia Castro, excelente ponencia, doctora Monse. Zuley, muchas gracias, doctora. José Luis, felicidades a la mejor R de pediatría. Carlos Huerta comenta, muchas felicidades, excelente ponencia. Joel, excelente conferencia. Brian, excelente ponencia, es la mejor R. Elvia, muy interesante, gracias. Floyan, excelente ponencia, doctora Monse, renovador. Descanso a todos. Estefanía comenta, excelente ponencia, muchas gracias a la doctora Monse. Sirina también manda sus felicitaciones y que es un excelente tema. Marco comenta, muy buena ponencia. En pacientes quemados por voltaje instalado en el hogar, deben tratarse igual a un paciente quemado por descarga eléctrica de alto voltaje. Gracias. No estoy segura si fue, me parece que fue comentario y no pregunta. Si me gusta corregir, doctora. Sí, con lo que les decía, o sea, es igual el manejo, pues. Ok, la doctora Zuleima, ¿hasta las cuántas horas se podría dar aporte A las 24 horas tomamos sus controles y vemos si requiere ya, si solamente aporte potasio o de algún otro electrolito. Pero bueno, esto es más en base, recordando un poco la fisiopatología del quemado, que les decía que va a haber lisis y va a haber aumento del potasio. Entonces eso es de 24 hasta 72 horas. Hay otra pregunta, doctora, en la parte de preguntas y respuestas de un usuario anónimo. Dice, ¿hay cambios en EKG, perdón, no sé las siglas, en quemaduras eléctricas? Sí, o sea, es que bueno, en cuanto al manejo de quemaduras eléctricas, recordemos que la principal complicación son las arritmias cardíacas. Entonces, pues ya un niño que es quemado por quemadura eléctrica, pues hay que tener una adecuada monitorización cardíaca y que no tenga una arritmia, porque pues las arritmias es la principal causa de mortalidad en estos niños. Muy bien, doctora. Comenta Jacob López, excelente conferencia, saludos de España. Y el doctor Carlos pone felicitaciones. Entonces, pues hoy fue todo. Felicitaciones, doctora, excelente plática. Tuvo muy buenas. Carlos pregunta, ¿cuál es el índice de ácido base en quemados tercer grado? Ay, no escuché la pregunta. Dice, ¿cuál es el índice de ácido base en quemados de tercer grado? O sea, en cuanto a la gasometría, pues vamos a tener tendencia a la acidosis metabólica por la pérdida de líquidos. Si gusta verificar la parte del chat. ¿Es a lo que se refiere? A ver, checo. En la parte del chat de la última comentario. A ver. Sí, bueno, ácido base me imagino que se refiere a la gasometría. Bueno, por la pérdida de líquidos es un paciente que va a tener acidosis metabólica.
Muy bien, doctora. Por el momento ya no hay otra pregunta, a no ser que ahorita aparezca otra, la leo A rápidamente. ver, sí, Muchas gracias, doctora Monse, por darse este ratito. Al parecer tiene mucha gente que la aprecia bastante y la reconoce como una excelente residente. Así que gracias. muchas gracias por ser nuestra maestra de esta clase. Les recuerdo que si por ahí hay algún jefe o jefa de residentes que requiera alguna plática para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, nos puede mandar un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para brindarles pláticas de manera gratuita. Doctora Montserrat, pues por el momento sí nos quedamos. Muchas gracias por acompañarnos esta Gracias. noche otra vez y esperemos que vuelva a estar con nosotros. Ay, espérame, una última pregunta. ¿Cuál es el índice de infección en quemados de segundo y tercer grado? ¿Índice de infección? Ajá. O sea, ¿cómo se refiere en cuanto a porcentaje? No entiendo su pregunta. Mm, doctor Es que, Carlos. bueno, un paciente, o sea, como les decía, que se pierde esa barrera de protección, pues sí tiene riesgo pues de infección, pero lo que nos, de hecho, la guía de práctica clínica nos menciona que inicialmente no tenemos que hacer una profilaxis con antibiótico, pero pues por ende es un paciente que tiene riesgo de complicaciones. Arriba hasta el 50% pueden presentar alguna infección, sobre todo pues en el sitio de la quemadura. Sí, doctora, ya completó, puso el porcentaje. Sí, es arriba del 50% de los pacientes pueden presentar infecciones, sobre todo según tercer grado, que son las más profundas. Bueno, doctor, entonces ahora sí ya la última pregunta y cerramos con el comentario de Yoli García que dice, felicidades a la doctora Montserrat, es su excelente ponencia. Entonces, muchas gracias, doctora Montse, que pase muy bonita Gracias. noche. Hasta luego, Igualmente. que Hasta descanse, luego. gracias. Bye.